El mayor error en ventas no es tu precio. No es tu competencia. Ni siquiera es tu producto. El error más grande es creer que el cliente decide con lógica. Nos gusta pensar que las personas comparan, analizan y toman decisiones racionales. Pero la verdad es otra. Las decisiones se toman en el plano emocional y luego se justifican con argumentos racionales. Cuando un cliente dice déjame pensarlo, casi nunca está evaluando datos. Está gestionando emociones. Está intentando reducir la incomodidad que siente ante una decisión. Y si tú no entiendes eso, empiezas a responder con más información, más argumentos y más presión. Y cuanto más empujas desde la lógica, más se cierra desde la emoción. Aquí es donde la programación neurolingüística marca la diferencia. La PNL parte de una idea fundamental. Las personas no reaccionan ante la realidad, reaccionan ante su interpretación de la realidad. Cada cliente tiene un mapa mental construido por experiencias, creencias y asociaciones inconscientes. No compra lo que tú vendes, compra lo que eso significa dentro de su propio mapa. Si no comprendes el mapa del cliente, estás intentando venderle en un idioma que no es el suyo. Puedes tener el mejor producto del mercado, pero si no encaja en su estructura mental, no habrá cierre. Por eso discutir nunca funciona. Cuando discutes, estás intentando cambiar su mapa a la fuerza. Y el cerebro humano odia que lo contradigan. El cerebro funciona por patrones. Busca coherencia, seguridad y familiaridad. Cuando una propuesta encaja con sus creencias previas, genera sensación de confort. Cuando choca con ellas, activa resistencia. La mayoría de los vendedores atacan la resistencia de frente. Los que dominan la psicología la rodean. La ventaja invisible de la PNL es que te enseña a observar antes de hablar, a detectar cómo piensa la otra persona. Algunas personas toman decisiones orientadas al resultado, otras necesitan seguridad. Algunas priorizan el placer, otras evitan el riesgo. Si hablas de oportunidades a alguien que solo quiere estabilidad, lo perderás. Si hablas de seguridad a alguien que busca crecimiento, no despertarás deseo. Además, el subconsciente procesa miles de estímulos por segundo. El consciente apenas unos pocos. Eso significa que el cliente ya está reaccionando antes de que termine de escuchar tu frase. Tu tono, tu postura, tu ritmo al hablar, incluso tus pausas, influyen más de lo que imaginas. No se trata solo de qué dices, sino de cómo lo dices. Cuando entiendes esto, dejas de intentar convencer y empiezas a alinear. Convencer implica confrontación. Alinear implica adaptación estratégica. No cambias lo que vendes, ajustas cómo lo presentas para que encaje con su estructura interna. Piensa en esto. Si el cliente siente que le estás empujando, activa defensa. Si siente que tú entiendes exactamente lo que necesita, baja la guardia. Y cuando baja la guardia, la conversación fluye. La venta no es un intercambio de información. Es un proceso de influencia emocional guiada. Y quien domina la emoción domina el resultado. En este punto, debes asumir una nueva mentalidad. Tu trabajo no es hablar más. Es escuchar mejor. No es imponer argumentos, sino descubrir motivaciones. No es ganar una discusión, sino entrar en su lógica interna. Porque cuando comprendes que nadie compra por lógica, sino por significado, todo cambia. Empiezas a hacer preguntas distintas. Empiezas a observar reacciones. Empiezas a detectar microseñales. Y esa es la base. Sin esta comprensión, cualquier técnica es superficial. Con esta comprensión, cada palabra se convierte en herramienta. En el siguiente bloque entraremos en algo aún más poderoso, como usar el lenguaje de forma estratégica para activar respuestas automáticas. Porque una vez que entiendes que la mente decide por emoción, el siguiente paso es aprender a dirigir esa emoción con precisión quirúrgica. Ahora que entiendes que la decisión de compra nace en la emoción y se justifica con lógica, el siguiente paso es dominar el instrumento más poderoso que tienes, el lenguaje. No cualquier lenguaje. El lenguaje que se cuela en el subconsciente sin activar resistencia. El lenguaje que no empuja, sino que guía. Las palabras no solo comunican información. Activan imágenes, sensaciones y estados internos. Y cada persona procesa esas palabras de manera distinta. Aquí entra uno de los pilares de la PNL, los sistemas representacionales. Hay personas que piensan en imágenes, otras en sonidos,
Otras en sensaciones. Si hablas en el canal equivocado, generas desconexión. Si hablas en su canal dominante, generas sintonía inmediata. Algunos clientes dicen, no veo claro esto. Otros dicen, no me suena bien. Otros, no me termina de convencer. Esas frases no son casualidad. Te están mostrando cómo procesan la información. Si alguien dice, no lo veo, responde con lenguaje visual. Imagina cómo se vería esto funcionando en tu empresa dentro de 3 meses. Si alguien dice, no me suena, utiliza el lenguaje auditivo. Escucha cómo cambiaría la conversación cuando tus clientes empiecen a hablar de resultados. Si alguien dice, no me convence, responde con sensación. Piensa en la tranquilidad que sentirías sabiendo que esto ya está resuelto. Cuando adaptas tu lenguaje al suyo, la mente deja de esforzarse por traducir. Y cuando la mente no se esfuerza, acepta con más facilidad. Otro recurso clave son las presuposiciones. Una presuposición es una idea que das por sentada dentro de una frase. Por ejemplo, no preguntas, ¿quieres empezar?, sino, ¿prefieres empezar esta semana o la próxima? La decisión ya no es si empieza o no, es cuándo. No impones, diriges. Y el cerebro acepta con menos resistencia porque no siente presión directa. También están los microacuerdos. Antes de pedir un compromiso grande, generas pequeños sí. ¿Tiene sentido lo que te digo? ¿Estás de acuerdo en que esto te ahorraría tiempo? Cada afirmación aceptada refuerza una coherencia interna. Y el ser humano busca coherencia. Cuando alguien ha dicho varios sí consecutivos, decir no al final genera fricción interna. No porque lo manipules, sino porque la mente prefiere mantener la línea que ya inició. El reencuadre es otra herramienta poderosa. Cuando un cliente dice es caro, no respondes defendiendo el precio. Cambias el significado. ¿Comparado con qué? Caro respecto a no resolver el problema. No niegas su percepción. La amplías. Y cuando amplías el marco, la objeción pierde fuerza. El tono también es lenguaje. Una frase neutra puede sonar insegura o firme según cómo la digas. La seguridad transmite certeza. Y la certeza reduce la ansiedad del comprador. No se trata de hablar fuerte. Se trata de hablar con intención, sin titubeos innecesarios, sin justificar cada palabra. Hay otro principio fundamental. Las preguntas dirigen la mente. Si preguntas ¿por qué dudas?, activas defensa. Si preguntas ¿qué tendría que pasar para que esto sea perfecto para ti?, activas búsqueda de solución. El cerebro siempre responde a la dirección que le das. La diferencia entre un vendedor promedio y uno estratégico no está en la cantidad de información que ofrece. Está en la precisión del lenguaje que utiliza. El promedio explica. El estratégico guía la experiencia mental del cliente. Cuando aplicas esto correctamente, el sí no es una sorpresa. Es una consecuencia natural. El cliente siente que ha llegado a la conclusión por sí mismo. No porque lo empujaste, sino porque lo acompañaste mentalmente hasta ese punto. Pero incluso el mejor lenguaje pierde fuerza si no existe conexión emocional. Puedes hablar perfectamente en su canal dominante y usar presuposiciones con maestría, pero si no hay confianza, el subconsciente mantendrá barreras. Por eso, en el siguiente bloque entraremos en una de las habilidades más determinantes en ventas, el rapport. Cómo generar conexión auténtica en minutos. Cómo hacer que el cliente sienta que está hablando con alguien que lo entiende. Porque cuando existe sintonía real, cada palabra que dices tiene el doble de impacto. Puedes dominar el lenguaje, las presuposiciones y los microacuerdos. Pero si no hay confianza, todo se debilita. La venta no ocurre cuando el cliente entiende tu propuesta. Ocurre cuando siente que puede confiar en ti. Y esa confianza no se construye con argumentos, se construye con conexión. El rapport no es caer bien. No es sonreír más. No es hacer bromas forzadas. Rapport es sincronía. Es lograr que el cliente perciba, a nivel inconsciente, que estás en su misma frecuencia. Cuando eso sucede, baja la guardia. Y cuando baja la guardia, escuche de verdad. El cerebro humano está diseñado para detectar similitud. Confiamos más en quienes percibimos como parecidos a nosotros. No necesariamente en apariencia, sino en ritmo, energía y forma de comunicarse. Si el cliente habla rápido y tú hablas lento, se crea una fricción invisible.
Si él es pausado y tú acelerado, generas tensión. Ajustar tu ritmo al suyo no es imitar, es armonizar. Lo mismo ocurre con el tono y la intensidad emocional. Algunas personas son analíticas y reservadas. Otras son expresivas y dinámicas. Si intentas vender con entusiasmo exagerado a alguien estructurado, sentirán que invades su espacio mental. Si eres excesivamente frío con alguien emocional, no despertarás conexión. El rapport comienza cuando te adaptas sin perder tu identidad. El espejado es una técnica poderosa cuando se usa con sutileza. No se trata de copiar movimientos de forma evidente. Se trata de reflejar pequeños gestos, postura o nivel de energía. Si el cliente se inclina hacia adelante cuando se interesa, tú puedes acompañar ese movimiento ligeramente después. Esa sincronización genera sensación de familiaridad. Y la familiaridad reduce la resistencia. También existe el espejado verbal. Si el cliente utiliza ciertas palabras recurrentes, intégralas en tu discurso. Si dice seguridad, habla de seguridad. Si repite control, enfoca la conversación en control. No introduces tu marco, amplificas el suyo. Esto hace que sienta que lo entiendes profundamente. Pero hay algo aún más importante que la técnica, la presencia. Estar realmente atento. No pensar en tu siguiente argumento mientras el cliente habla. Escuchar con intención de comprender, no de responder. Cuando una persona se siente escuchada de verdad, se abre. Y cuando se abre, comparte información valiosa que te permitirá ajustar tu propuesta con precisión. El error más común que rompe el rapport es interrumpir. Aunque sea para ayudar. Cada vez que interrumpes, envías el mensaje inconsciente de que tu punto es más importante que el suyo. Y eso erosiona confianza. Deja que termine. Haz pausas. Valida lo que dices sin necesariamente estar de acuerdo. Entiendo lo que dices no significa que compartas su opinión. Significa que reconoces su perspectiva. La validación es clave. Cuando el cliente expresa una duda, no la minimices. Si dices eso no es un problema, invalidas su emoción. En cambio, puedes decir, es lógico que lo veas así. Al validar, reduces tensión. Luego puedes ampliar el marco sin confrontar. Otro aspecto del rapport es la coherencia entre lo que dices y cómo lo dices. Si afirmas que tu producto genera tranquilidad, pero tu tono transmite ansiedad, el subconsciente detectará incongruencia. La mente siempre confía más en lo no verbal que en las palabras. Cuando el rapport es sólido, el cliente empieza a inclinarse hacia ti. Literal y metafóricamente. Hace más preguntas. Se muestra más relajado. Comparte más información personal. En ese punto, la venta deja de sentirse como una transacción y se convierte en una conversación estratégica. El rapport no es manipulación. Es alineación. No se trata de fingir afinidad, sino de encontrar puntos reales de conexión y amplificarlos. Cuando logras esto, ya no necesitas presionar. La conversación fluye con naturalidad. Y aquí es donde todo empieza a encajar. Comprendiste que la emoción decide. Aprendiste a usar el lenguaje para guiar. Ahora sabes cómo generar conexión. El siguiente paso es dominar uno de los momentos más críticos del proceso, las objeciones. Porque incluso con confianza y buen lenguaje, aparecerán dudas. Y la diferencia entre cerrar o perder la venta estará en cómo las gestionas antes de que se conviertan en barreras definitivas. La mayoría de los vendedores espera a que aparezca la objeción para reaccionar. Y cuando aparece, ya es tarde. Porque una objeción verbalizada no es solo una duda. Es una decisión emocional que está tomando forma. Si no la manejas con precisión, se convierte en una barrera. Pero aquí está la clave. Las objeciones no nacen en el momento en que el cliente las dice. Nacen mucho antes, en su diálogo interno. Si sabes anticiparlas, puedes desactivarlas incluso antes de que lleguen a la superficie. Existen patrones universales de objeción: precio, tiempo, confianza y necesidad. Casi todas las resistencias caen dentro de estas 4 categorías. El error común es combatirlas con argumentos. El enfoque estratégico es prevenirlas con encuadre. El preencuadre consiste en preparar la mente del cliente antes de presentar la oferta. Por ejemplo, si sabes que el precio puede generar fricción, no lo ocultes ni lo justifiques en exceso. Introduce el valor antes de introducir el número.
Haz que la mente asocie resultados con inversión, no con gasto. Cuando el cerebro entiende el contexto, interpreta la cifra de manera distinta. Si anticipas la objeción del tiempo, puedes decir antes de presentar: muchos de mis clientes pensaban que no tenían tiempo, hasta que vieron cuánto tiempo estaban perdiendo por no resolver esto. No estás respondiendo a una objeción, estás inoculándola. Cuando el cliente piense no tengo tiempo, su mente ya tendrá un contraargumento sembrado por ti. Las historias son otra herramienta poderosa. El cerebro humano responde mejor a narrativas que a datos. Si cuentas la experiencia de alguien que tenía la misma duda y logró un resultado positivo, reduces la resistencia sin confrontar directamente. La historia permite que el cliente se identifique sin sentirse presionado. Otro punto crítico es el significado del precio. Es caro rara vez significa que no tenga el dinero. Significa que no percibes suficiente valor. Cuando alguien considera algo caro, está comparando mentalmente con otra cosa. Tu trabajo no es bajar el precio, es cambiar la comparación. ¿Comparado con qué? ¿Con el coste de seguir igual? ¿Con el riesgo de no actuar? También debes entender que detrás de muchas objeciones hay miedo. Miedo a equivocarse, miedo a perder dinero, miedo a arrepentirse. Y el miedo no se combate con lógica, se reduce con seguridad. Cuando transmites certeza, disminuyes la ansiedad del cliente. La seguridad no es arrogancia, es claridad. Es hablar sin titubeo, sostener silencio sin incomodidad y responder con calma. Hay una técnica clave: reformular la objeción como una condición. Si el cliente dice lo tengo que pensar, puedes responder: perfecto, ¿qué parte necesitas pensar exactamente? Esto obliga a concretar. Muchas veces la objeción es vaga porque la duda no está clara ni siquiera en su mente. Cuando la haces específica, se vuelve manejable. Otra estrategia es la validación seguida de redirección. Entiendo que quieras analizarlo bien. Precisamente por eso te estoy mostrando todos los escenarios ahora. No niegas su necesidad de pensar. La integras dentro del proceso que tú controlas. Es fundamental no entrar en modo defensa. Cuando justificas demasiado, transmites inseguridad. Y la inseguridad activa más dudas. Si el cliente siente que necesitas cerrar desesperadamente, se retrae. El poder en la conversación lo tiene quien está más dispuesto a perder la venta. Desactivar objeciones antes de que aparezcan no es manipulación. Es liderazgo conversacional. Es guiar el proceso de forma que las dudas pierdan fuerza antes de consolidarse. Y cuando logras esto, el momento del cierre deja de ser una confrontación. Se convierte en una conclusión natural. Porque si entendiste la emoción, dominaste el lenguaje, construiste rapport y neutralizaste objeciones, solo queda un paso: el cierre invisible. Ese momento en el que el cliente siente que la decisión fue completamente suya. El cierre no es el final de la venta. Es la consecuencia de todo lo anterior. Si necesitas forzar el cierre, significa que algo falló antes. Cuando el proceso está bien construido, el cierre no se siente como presión. Se siente como una conclusión natural. El error más común es pensar que cerrar es convencer. No lo es. Cerrar es facilitar una decisión que emocionalmente ya está tomada. Recuerda, la mente decide primero, luego justifica. Si durante la conversación lograste activar emoción, construir confianza y neutralizar objeciones, el cliente ya está inclinado hacia el sí. Solo necesita un pequeño impulso estructurado. Aquí entra el principio de autonomía psicológica. El ser humano necesita sentir que decide por sí mismo. Cuando percibe imposición, activa resistencia. Por eso el cierre invisible funciona mejor que el cierre agresivo. En lugar de decir entonces firmamos, puedes decir: viendo todo lo que hablamos, ¿te hace más sentido empezar ahora o prefieres organizarlo para la próxima semana? La decisión ya no es si avanza o no, sino cómo avanza. Otro recurso potente es el futuro proyectado. Lleva al cliente mentalmente al escenario posterior a la compra. Imagina dentro de 3 meses cuando esto ya esté funcionando y mires atrás y recuerdes esta conversación. Cuando el cerebro visualiza una situación futura como real, empieza a aceptarla como parte de su identidad. Y lo que forma parte de su identidad se defiende. También puedes utilizar anclajes emocionales. Durante la conversación,
El cliente habrá mostrado entusiasmo en ciertos momentos. Tal vez cuando habló de crecimiento, tranquilidad o resultados. Antes de cerrar, regresa a ese punto. Hace un momento dijiste que lo que más valoras es la estabilidad que esto puede darte. Al recordar esa emoción positiva, la decisión se refuerza. El silencio es otra herramienta subestimada. Después de hacer una pregunta de cierre, guarda silencio. La mayoría habla por incomodidad y rompe su propio impulso. El silencio genera espacio. Y en ese espacio, el cliente procesa y responde. Si llenas cada segundo con palabras, interrumpes su decisión interna. El cierre invisible también implica seguridad interior. Si tú dudas, el cliente duda el doble. Si tú transmites calma y certeza, la mente del cliente interpreta que está tomando una decisión sólida. La energía precede a las palabras. Hay algo más profundo aún. Cuando vendes con intención de ayudar, tu actitud cambia. Si tu único objetivo es cerrar por necesidad, se nota. Si tu objetivo es resolver un problema real, también se nota. Y el cliente percibe esa diferencia. El vendedor promedio empuja hasta que el cliente dice que sí o se va. El vendedor estratégico construye el camino para que el cliente quiera avanzar. Uno persigue, el otro atrae. Cuando el cliente finalmente acepta, no celebres como si hubieras ganado una batalla. Refuerza la decisión. Has tomado una decisión inteligente. Esto consolida psicológicamente el compromiso. La mente busca coherencia con su autoimagen. Si se ve como alguien que toma buenas decisiones, defenderá esa elección. Y aquí está el verdadero secreto. Cerrar más no depende de una frase mágica. Depende de comprender la mente humana. Emoción primero. Lenguaje preciso. Conexión auténtica. Objeciones anticipadas. Autonomía respetada. Cuando dominas estos principios, la venta deja de ser una lucha y se convierte en un proceso estratégico. Ya no improvisas. No reaccionas. Diriges. La psicología no es un complemento en ventas. Es la base. Porque vender no es intercambiar productos. Es influir en decisiones. Y quien entiende cómo funciona la mente, tiene ventaja. Ahora la pregunta no es si estas técnicas funcionan. La pregunta es si estás dispuesto a aplicarlas con disciplina y conciencia. Porque el conocimiento sin ejecución no transforma resultados. Las ventas no se tratan de hablar más fuerte. Se tratan de pensar más profundo. Y cuando entiendes eso, cerrar más deja de ser suerte. Se convierte en sistema.